Recording in progress. Buenos días a todos mis hermanos. Gracias por estar ahí presentes, gracias por su compañía, gracias porque aceptaron de nuevo la invitación, una invitación que pues hace con todo el gusto. La intención es que todos crezcamos, aprendamos, vivamos y saboreemos las bendiciones de Dios, estas bendiciones que están disponibles todos los días para cualquier persona, están disponibles para cualquier persona. Disfrutarlas y vivirlas están destinadas para los hijos de Dios. Entonces, te lo dejo ahí, al rato vamos a ver cuál es la diferencia entre lo que está disponible y quién la puede disfrutar a estas bendiciones, pero pues vamos hoy a estar con un tema interesante, un tema que tiene que ver con la comida. Yo sé que es temprano, a lo mejor nos va a dar hambre a todos, y esa es la intención, esa es la intención, que nos dé un hambre de saber, de conocer, un hambre de querer disfrutar y aprender más. Así es que hoy, no es, como le decía en la invitación, no es una cena, no es una invitación a comer, o no es una lista de la dieta que tienes que seguir, o una lista de restaurantes a los que tienes que visitar, que muy buenos restaurantes. Pero la intención hoy es diferente. Y bueno, nos va a dar hambre al final, y yo espero que esa hambre sea de la buena. Una buena hambre requiere una buena comida. Eh, esto de tener hambre, todos nos podemos identificar con eso porque a todos, pues todos hemos tenido hambre, ¿no? Un ser humano, un ser vivo, tiene hambre, tiene necesidad de comer, tiene necesidad de alimentarse. Y hoy precisamente en esta parte estamos estudiando la primera carta de Pedro, estamos en el capítulo 2 o vamos a estar en el capítulo 2 y voy a tratar de explicarnos los primeros tres versículos de esta parte, ¿no? Hablando de alimento, hablando de comida. eh, estado investigando algunas cosas acerca de los alimentos. Ah, y como esto habla de leche espiritual, dice que el versículo, vamos a leerlo y quiero darles unos datos interesantes o que podamos revisar. Estamos leyendo en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y lo quiero leer en dos versiones, Reina Valera y Nueva Versión Internacional. Así es que creo que lo tengo aquí. Dice, no, no lo tengo aquí, permítanme un segundo. Pararara. Estamos en Zoom, aquí, ¿verdad? Y ahora estamos acá. Y así, estamos aquí. Vamos a orar, ¿qué les parece para poder recibir la palabra de Dios? Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias esta mañana, eh, por tus bendiciones, Señor, por todo lo que tú preparas eh, todos los días, Señor, para llamar nuestra atención. Señor, parece increíble que nosotros deberíamos estar constantemente buscando, pero la verdad es que tú, Señor, haces todo lo imposible para llamar nuestra atención y no nos damos cuenta. El simple amanecer, el simple respirar, el simple poder abrir los ojos, es un regalo que viene de ti, Señor. Y por eso te damos gracias. Queremos reconocer las cosas que hemos tomado como cotidianas, y admirarlas como los niños que se admiran con cosas que uno dice, para los niños todas las cosas son nuevas y todas las cosas nos emocionan. Señor, te quiero pedir esta mañana que nos des un poco de esa infancia en el corazón y esa infancia en el anhelo de buscarte, Señor. Que busquemos como niños la leche materna, Señor, que es la que nos ayuda a crecer.
Padre bendito, esta mañana nos ponemos en tus manos. Señor, guíanos. Por favor, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, prepáranos, Señor, a través de tu espíritu y que sea tu espíritu el que nos hable, el que nos guíe, eh, el que nos despierte, Señor. Lava mis manos, Señor. Lávame, bendito Dios. Permíteme ser un instrumento tuyo para poder compartir las maravillas de tu palabra y de tu amor. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Y dice así, Primera de Pedro, capítulo 2 del versículo del 1 al 3 en Reina Valera. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella prestéis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Déjeme leerlo ahora en Nueva Versión Internacional, para darnos un completo entendimiento de esto. Dice, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia, deseen con ansias la lucha espiritual pura, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Esos tres versículos tienen mucho que decirnos y voy a tratar de exponerlos de la mejor manera. Algunos datos curiosos acerca de los bebés que están siendo amamantados. Como que esta costumbre se ha perdido, como que eh, antes era natural que el niño estuviera con su mamá y ya grandecito estuviera siempre alimentándose, pero parece que las cuestiones económicas, de repente la situación del trabajo, la falta de apoyo hacia las mamás, hace que esto haya cambiado. Y encontré algunos datos que pudieran darnos algunas referencias interesantes. Dice que el porcentaje de madres que alimentan a sus hijos, pues varía de región en región y del estado económico y del momento. Dice que a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, estima que que solo el 47% de las madres amamantan a sus hijos hasta los 6 meses. Solo el 47%. El 44%. Fíjense que la leche en los primeros meses es de gran necesidad para los niños, para su crecimiento físico, para sus anticuerpos, para su crecimiento emocional, su inteligencia. Les ayuda muchísimo. Y cuando veo que solo el 47, 44% a nivel mundial la mantas, por eso veo a tantos niños que están medio fuertes, así, estos jóvenes de ahora. Por ejemplo, en España dice que según la Asociación Española de Pediatría, igual, solo el 46,9% de mamás aumentan, pero dice que solo el 25%, el 28% de estas mamás lo hacen de manera exclusiva. O sea, de manera exclusiva es que solo es pecho materno, combinada es pecho y mamila. Entonces, ahí se reduce más porque solo el 28% de las mamás en España son las que alimentan a sus hijos con pura leche materna. Hay un gran cambio. En México, por ejemplo, la lactancia de los bebés aumentó del 14 al 36% entre el 2012 y el 2022, según estadísticas del INEGI. Eh, Pasaron 10 años para que aumentara del 14% al 33%, pero todavía quedamos cortos. Por eso en México también vemos, bueno, necesitamos la leche espiritual, la necesitan los bebés y lo vemos, ¿no? Un niño que se alimenta desde pequeño con su leche materna está sano, está fuerte, está despierto, tiene muchas ventajas el que esté, sí. Me encontré un dato en Estados Unidos se reportó que solo el 16% de las mamás amamantan a sus hijos a los 6 meses de manera exclusiva. Es decir, les dan pecho, pero lo combinan. Pero solo el 16% les dan leche de pecho a los hijos hasta los 6 meses. Ah, si buscar unos datos médicos, habría referencias a por qué los anticuerpos de los niños, no, su sistema inmunológico está débil debido a que en los primeros años de la vida no recibieron
esta alimentación, le llaman este, ¿cómo? Pues primera leche que viene del pecho de la mamá los primeros días. Calostro le llaman las mamás. Esta leche es un líquido que tiene un montón de vitaminas, un montón de cosas que el niño necesita para seguir desarrollando su cerebro, para fortalecerse, para los huesos, para seguir creciendo. Y no sé si se han dado cuenta, pero eh, los bebés en general, en los primeros meses de su vida, se desarrollan bien rápido. O sea, tú puedes ver un cambio en un bebé de una semana a otra. O sea, ves el cambio en que ya creció, ya se ve más despierto. De una semana a otra, en los primeros 6, 7 meses, tú puedes ver estas cosas porque es evidente que se está desarrollando y se está desarrollando muy rápidamente. Por eso en los primeros meses tú ves a un niño, un bebé eh, de unos días de nacido y lo ves un mes después y ya cambió, ya se ve totalmente diferente. Ya creció en tamaño, en peso, en todo. Porque es en las primeras etapas de la vida donde este crecimiento combinado con una buena alimentación es necesario, es indispensable para un bebé. Eh, Sin ese alimento, ese bebé no crece de manera sana. Sin ese alimento, ese bebé pues va a tener muchos, muchos problemas. Eh, Además, los bebés eh, no están preguntando si hay leche, ¿verdad? Un bebé exige. Dicen que a los bebés Dios los proveyó con un sistema de alarma, un sistema de requerimiento, este, increíble, ¿no? Nadie puede hacer caso omiso de que el bebé tiene hambre. Un bebé tiene hambre y empieza a llorar y a llorar y a llorar, y así le quieras dar otra cosa que no sea su comida, le puedes dar un peluche, le puedes cargar, le puedes poner la televisión, le puedes dar el teléfono, porque ahora ya se acostumbra, le puedes dar un teléfono al bebé de un mes y le pones a jugar TikToks, pero como tiene hambre, no le importa nada. Lo que quiere es comer, lo que quiere es su lechita. Y decía un pastor que estaba oyendo que nadie pregunta cuando un bebé está llorando, un bebé de meses, porque tiene hambre, nadie dice, ay, este niño no tiene educación, ¿cómo se pone a llorar de esa manera en este lugar? O sea, todo el mundo entiende y sabe que cuando un bebé tiene hambre hay que darle de comer porque además su chillido, su llanto, tiene un sonido especial que no te puedes hacer el dormido, no te puedes hacer la dormida, porque te despierta donde quiera que estés. Y dicen las mamás que sienten. Mi esposa me comentaba que cuando, cosas que nos fuimos aprendiendo juntos, de recién casados, con nuestro primer hijo, ella me contó que ella sentía cuando el bebé iba a despertar y necesitaba comer. Y le digo, ¿cómo sientes? Y dice que sentía como hormigueo en su pecho porque estaba produciendo la leche. Y parece que las mamás tienen eso, ¿no? Su cuerpo empieza a generar la lechita porque el bebé ya va a despertar o ya tiene hambre. O sea que ni siquiera este, pueden escaparse. Ya el bebé está mandando una señal por Bluetooth y se conecta con la mamá y le empieza a activar las células que producen su leche y entonces, eh, pues un bebé que está bien alimentado está grande y está fuerte. Si no, pregunta de nuevo a mi esposa, que comentaba el otro día que mi hijo, por ejemplo, el más grande, creo que hasta el año le dio pecho. A mi hijo segundo también, hasta los 6, 7 meses, 9 meses. La que se puso medio rebelde fue mi hija, que ya como a los 3, 4 meses ya no quería pecho. Este, por eso está, ah, no es cierto, mi hija es la más, es muy bonita mi hija. Pero no fue porque no quería, sino porque la niña ya no quería eh, cosas raras, ¿no? Pero vean los niños que crees que toman su lechita temprano, están fuertes, normalmente no se enferman, normalmente son como más despiertos, como más vivos, eh, porque han recibido lo necesario en los primeros meses de su vida. ¿Por qué Pedro, hace esta comparación acerca del crecimiento, acerca de la fortaleza? No perdamos de vista que en el primer capítulo, Pedro nos ha hablado primero de esta
obra magnífica de la Trinidad, donde en conjunto Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo diseñaron, organizaron, planearon y ejecutaron este proyecto de salvación para el ser humano. También nos habla de que esta salvación es eterna, nadie la puede romper, nadie la puede robar, esta es eterna, no se contamina, es totalmente limpia, está segura en el cielo porque está en el cielo y en el cielo reina Dios Padre y Dios Padre va a hacer todo lo posible y va a poner toda su fuerza, que es increíble porque Él es eh, inmensamente, Él es omnipotente, Él va a cuidar tu salvación, Él está cuidando tu salvación, está cuidándote a ti todo el tiempo porque también es omnipresente, Él está en todas partes, siempre está contigo, donde quiera que estás. Es omnisciente, a él no lo podemos engañar, él conoce, no solo que no lo podemos engañar, conoce todos los aspectos de tu vida y de mi vida. Y nos dice, Pedro ha venido diciendo, esto es una esperanza viva, nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Cuando antes andábamos como ciegos, caminando, pensando, esperando que se cumpliera, esperando sacarte la lotería, esperando que las cosas cambiaran, cuando entendemos este renacer de nuevo a través del Espíritu Santo, por, porque Jesucristo venció a la muerte y esa resurrección, esa esperanza nos la ha heredado Dios Padre a través del Hijo, nuestra esperanza cambia. Nuestra esperanza ya no está puesta en las cosas temporales, sino en las cosas eternas. Y como las cosas eternas están cuidadas en el cielo, y como las cosas eternas como tu salvación están esperándote, porque Dios así lo ha deseado y así lo ha querido y así lo ha planeado, nuestra forma de ver la vida cambia. También dice que el resultado de esto, dice que hemos sido salvados para esa esperanza nueva y esa esperanza nos hace renacer de nuevo y al renacer de nuevo eh, nos hace amar de manera diferente a Dios y a las personas. Dice que lo único que necesitamos hacer es que debido a que hemos probado este amor, mémonos los unos a los otros y cuidémonos, ¿no? Y dejemos de poner atención en las cosas temporales porque termina diciendo el capítulo 1 que el hombre es como la hierba y la gloria del hombre como la flor. La hierba un día se seca, así como el hombre un día se acaba, y la gloria, todos sus triunfos, todos sus logros, todos, es como la flor. Esa gloria es como la flor y un día se cae, pero las cosas eternas permanecen para siempre. Y esto está escrito en la palabra. Dice también en el versículo 16 del capítulo 1 que dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, el hecho de tener una salvación sí nos llama a vivir de cierta manera, ser santos. Ahora, la semana pasada hablábamos que esto de vivir una vida santa no era dejar de hacer cosas, porque así no es como se vive una vida santa, no es que no dejes, ahora no puedes bailar, no puedes brincar, tomar, no se trata de qué no puedes hacer, más bien se trata de cómo puedes agradar a Dios con tu vida. Y es más fácil vivir una vida queriendo hacer las cosas, queriendo agradar a Dios, que tratar de evitar lo que no tienes. Porque en tratar de evitar lo que no debes hacer es donde te tropiezas, porque tus ojos están puestos en el mundo, en las cosas. Y cuando están puestas ahí, te olvidas de quién es Dios, te olvidas de su luz, te olvidas de su guía, no estamos dando vueltas. Vivir una vida santa requiere amar a Dios, querer servir a Dios. Y viene este capítulo 2 y aquí es donde vamos hoy a hablar. Para vivir unas vidas santas se requiere fuerza, ¿verdad? Para vivir una vida, un deportista, por ejemplo, para poder correr, para poder levantar pesas, para poder jugar de manera apropiada, necesita estar bien alimentado, ¿no? Eh, una persona que quiere eh, hacer cosas con su físico, con su cuerpo, necesita estar bien alimentado. También una persona que quiere aprender, es una canción muy mexicana, con hambre las letras no, ¿no? La letra no entra con hambre no sé. La cosa es que un niño que no come bien, no desayuna, le cuesta mucho trabajo aprender. Por eso en muchos países el esfuerzo por alimentar a los niños en las escuelas para asegurar que han comido algo, que tienen carbohidratos para que su cerebro esté listo para captar la información,
Es muy importante. No puedes comer, digo, no puedes aprender cosas nuevas si tienes hambre. No puedes aprender cosas buenas si no te has alimentado. Hay ciertas sustancias químicas en el cerebro que requieren del alimento sano, porque también cualquier comida no es suficiente, ¿eh? O sea, si tú te pones a comer comidas grasas y comidas pesadas, comidas sin nutrientes y vas al servicio o vas a la escuela, ¿qué crees? ¿Te da un sueño? Porque precisamente tu cuerpo está tratando de digerir toda ese peso que le has puesto a su estómago y entonces una mala alimentación también provoca una mala educación, una falta de entendimiento y aquí es donde estas cosas empiezan a hacer clic en el corazón. Mira, quiero hablarte de estos versículos en tres puntos. Primer punto, quiero decirte que para poder crecer sanamente, para poder querer alimentarte sanamente, para poder disfrutar de ese alimento, tres cosas. Primero, sé o recuerda constantemente y conscientemente lo que has probado. Recuerda conscientemente lo que has probado. Segundo punto, sé cuidadoso con alimento chatarra, sé cuidadoso con el alimento chatarra. Y tres, al final, sé fiel, sé constante con el alimento verdadero. Esas tres cosas, estos tres puntos están envueltos en estos tres versículos de Segunda de Pedro, digo, de Primera de Pedro, capítulo 2. Ah, sé consciente de lo que has probado. Dice el versículo 3 que estábamos leyendo, si es que habéis gustado, si es que habéis gustado, si es que has probado, porque no puedes comparar un alimento si no has probado el alimento bueno, ¿verdad? Dice, si es que has gustado de las bendiciones del Señor, si es que has gustado de este alimento, sé consciente, sé constantemente recordando ese alimento. Algunas veces pruebas algo rico y no necesitas estar pensando en lo que probaste, pero sí puedes recordar lo que comiste rico. Dice, si es que has gustado la benignidad del Señor, si es que has probado lo bueno. ¿Por qué este punto? Sé consciente, recuerda conscientemente lo que has probado. Eh, una vez que lo pruebas lo bueno, difícilmente regresas a lo malo. Y podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, am, yo tenía problemas con la leche, ya de adulto. Me gustaban los licuados, me gustaba mm, las cosas que tuvieran lácteo, los quesos, todas esas cosas, pero por la edad empecé a tener problemas con lo que le llaman la lactosa, ¿verdad? Y por la lactosa dejé de tomar mi licuado de fresa, que es para mí como algo excelente, como algo muy especial. Yo puedo tomar un licuado de fresa se me antojaba un licuado de fresa con una torta de jamón, o un licuado de fresa con una frijoles refritos, o un licuado de fresa con un caviar, o un licuado de fresa con langosta, todo era con licuado de fresa. Pero cuando empecé a tener problemas con la lactosa, no pude tomar de nuevo mi licuado de fresa. Pero ¿qué crees? Descubrí la leche sin lactosa. Y esta leche, no sé, tiene un sabor muy especial, pero además no me pone antisocial. La leche antes me ponía antisocial. O sea, tomaba leche y por ese problema de la lactosa me ponía, dicen, ¿cómo dicen? Pedante. O sea, me ponía mal y se me volvió el estómago y tenía muchos problemas. Pero cuando probé la leche, la lactosa, sin lactosa, perdón, ¿qué crees? He vuelto a probar mi licuado, fresa. Ahora sí lo como con caviar y langosta a un lado, pero ¿qué licuado de fresa tan rico? Cuando has probado lo bueno, pues difícilmente regreso a la leche que no tiene. De hecho, no puedo, no quiero, porque todo el malestar que me provocaba esta leche sin lactosa ya no me provoca.
cuando tú has probado algo rico, algo bueno, pues buscas, recuerdas eso y normalmente buscas eso, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, come sopa de lata porque no pueden cocinar en su casa o porque tienen tanta prisa, esto me acuerdo de un amigo de mi hijo que una vez de la primaria, un niño güerito, este, Justin, se llama, un güerito que traía a mi hijo y ahí quiso poner a jugar y luego de repente, pues un día llegó el momento que comieron, iban a comer, entonces puso a mi esposa a la mesa y el niño comió bien rico, otro día vino y también comió y otro día vino y de repente le dice a su hijo, a mi hermano, le dice a mi hijo, oye, ¿tu mamá cocina todos los días? Sí, este, sí, para mi hijo era natural que mi esposa cocinara todos los días. Eh, pero él dice, no, pues es que como mi mamá trabaja, todo está congelado y normalmente lo que comía era puros hot dogs, puro salchicha, porque como estaba solo era lo único que podía preparar rápido un hot dog y un hot dog. Y como que era todo el tiempo, y aquí de repente comía sopa, guisado, y su postre y su agua, y además era variado y era recién preparado, y dice que nunca había comido muy rico. Y este niño de repente prefería venir a comer aquí que comer hot dogs en su casa, porque había probado algo rico. Cuando pruebas algo rico, cuando pruebas algo sabroso, difícilmente te acostumbras o te conformas con algo que no es rico, ¿no? Por ejemplo, una vez en un viaje que tuve a Monterrey, en México, el dueño de la casa hicieron una carne asada y el dueño de la casa preparó la carne de una manera, no sé, riquísima. Y hizo unos salchichón, pero un salchichón que lo coció de una manera que yo me estaba haciendo tacos de salchichón. Nunca había probado eso, nunca había probado el salchichón. Lo más que había llegado a probar eran salchichas, ¿no? Desde entonces, si tú me preguntas si voy a comprar algún tipo de embutido, yo prefiero el salchichón que las salchichas, porque tiene un sabor diferente, más rico, más completo. ¿Por qué estoy antojando todo esto? Porque dice que tienes que ser consciente de lo que has probado. Recuerda conscientemente lo que has probado. En el caso de las cosas del Señor, dice el versículo 3, si es que has probado las maravillas del Señor. A veces nos olvidamos de esas cosas, nos olvidamos de ese primer amor. Y no sé por qué le llaman en las iglesias el primer amor. Y se refieren a esa etapa cuando vienes por primera vez a los pies del Señor, cuando escuchas de sus maravillas, cuando por primera vez un día te quebrantaste y levantaste tu mano o te arrodillaste y esa sensación de paz, de tranquilidad, de perdón que recibiste, esas lágrimas de agradecimiento, eh, deberías recordarlas constantemente. Es imposible que alguien que ha probado bistec, un buen bistec, eh, no quiera volverlo a probar. Es imposible que aquel que ha probado un postre riquísimo no quiera volverlo a probar, ¿no? Una comida. Es natural que lo que has probado rico lo quieres volver a probar. Bueno, y es que has probado las maravillas del Señor, porque si no las has probado, no las puedes recordar porque no has saboreado. Es que si tú un día recibiste el perdón de Dios, sentiste esa alegría, esa paz, esa sensación de me han quitado un gran peso de encima. Cuando entendiste el perdón de Dios, eh, tienes que recordar esa etapa. No es posible que exista este dicho de
Has perdido tu primer amor. No se puede, no se debe. El, la palabra clave para esto, o la frase que quiero que te grabes en este día, en esta parte, es esta. El recuerdo de su gracia pasada alimenta mi deseo presente. El recuerdo de su gracia pasada alimenta mi deseo presente. Si es que has gustado de las maravillas de Dios, mantén ese recuerdo. Mantente en tu mente esa felicidad, esa paz que sentiste cuando comprendiste lo que era el perdón de Dios, lo que era la salvación. Esa paz que sentiste cuando escuchas una alabanza, cuando escuchas eh, un mensaje, cuando lees la Biblia, cuando lees un salmo. Tienes que recordar constantemente eso, porque si no, no vas a tener hambre de volverlo a comer. Lo que no entiendo es por qué como seres humanos olvidamos esas cosas. Por ejemplo, las alabanzas. Sabes que en los primeros días de nuestro crecimiento espiritual, mi esposa y yo acostumbrábamos a viajar con mis hijos y todo. Y te puedo decir que poníamos de estos cassettes, al principio eran cassettes, cassettes para los jóvenes, es un cuadrito así, lo metías al carro. Bueno, si vas a un museo, velos, es un cassette, que era audio, ¿no? Después ya con CDs, bueno, íbamos de viaje y era cantar y cantar y escuchar eh, alabanzas. Y nos aprendimos todas las alabanzas, de discos completos, ¿eh? Te puedo decir que teníamos como 50, 60, 100 CDs de música cristiana y cuando salíamos de viajes era nuestro gozo, poner la música, íbamos manejando 7, 8 horas de camino, cantando y alabando, eh, adorando al Señor. Todas esas cosas eran maravillosas. Ah, te confieso, te confieso que no sé en qué momento eh, hubo como un switch y de pronto los viajes eran como ir huyendo, pero música de tríos y música salsa y merengue. ¿En qué momento hubo ese switch? No sé, pero cosas empezaron a pasar en nuestra casa, cosas empezaron a pasar en mi vida, ¿no? De pronto me olvidé de que mis hijos estaban tranquilos, oyendo las alabanzas, íbamos manejando, que mi esposa y yo íbamos contentos, tomados de la mano, y de repente, ¿en qué momento nos quisimos poner románticos? No sé, y queríamos otra vez oír tríos, y hubo un tiempo de luto, luto en el sentido de que nuestra vida empezó a tener dificultades, y en esos últimos meses me he dado cuenta que cuando escucho las alabanzas, cuando estoy aquí en casa oyendo, limpiando, arreglando algo y estoy escuchando alabanzas, mi estado de ánimo se mantiene tranquilo, se mantiene en paz. Tengo cierta situación, ciertas necesidades, pero estoy tranquilo, estoy en paz, estoy confiando en el Señor. A veces hay que recordar esas cosas, hay que recordar lo bueno, no lo malo. Si recuerdo de su gracia, el recuerdo de su gracia pasada te va a alimentar el deseo presente, el deseo de comer buenas cosas. Haz memoria de las bendiciones que Dios te ha traído a tu vida. Eso es importante. Si no haces memoria, si no haces constantemente eso, no vas a tener el deseo por las cosas buenas. Y eso me hace pasar al segundo punto. Cuando el versículo 2 dice, el versículo 1 perdón, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Sabes, necesitamos tener cuidado en este punto. Ser cuidadoso con el alimento chatarra, las cosas que no alimentan. Tenemos que ser cuidadosos porque si no cuidas tu alimentación, vas a dañar tu corazón.
Dicen algunos que hacen dietas, eres lo que comes, ¿no? Eres lo que comes. No puede un deportista querer hacer ejercicio comiendo mal, comiendo comida chatarra. O sea, imagínate una persona, mi nieto, por ejemplo, y pongo ejemplos de la familia porque son lo que conozco de primera mano. Mi nieto tiene 18 años y si lo ves, ganó un campeonato del estado, levantó 500 veintitantas libras en la espalda, o sea, de eso que está fuertísimo. Ha desarrollado su músculo, ha desarrollado mucha masa muscular. Pero, ¿sabes? Él dejó de comer, por ejemplo, él no toma soda, refrescos. Normalmente él siempre come con un vaso de agua, toma agua para comida. Se preparó comprando, o nos pidió que compráramos vitaminas, proteína en polvo, cuidas lo que come, no grasas, no tortilla, no pan, muy específico en las verduras, la forma de cocinar su comida, porque también como es hijo de chef, cocina su comida, y entonces prepara su comida balanceando que los carbohidratos, que la proteína, que las verduras, y me di cuenta que eso ayudó muchísimo al desarrollo a su físico. Normalmente entre los 14, 13 años a los 18, 20, el cuerpo que formas en esa etapa, un consejo para los jóvenes, el cuerpo que formas en esa etapa es el cuerpo que vas a tener de adulto. Si en la juventud de los 13 a los 18 años, hombres y mujeres, preparan su cuerpo, comen bien, se alimentan, corren, hacen ejercicio, cuidan el sobrepeso, todas esas cosas. Normalmente o generalmente de adulto no te cuesta trabajo tener un buen peso, tener una buena salud. Y fíjate que mi nieto desde los 13, 14 años empezó a comer bien y a alimentarse bien de tal manera que pues se desarrolló. No puedes tener un buen crecimiento, un crecimiento saludable, si no cuidas tu alimentación, ¿verdad? En el área espiritual, en el área espiritual no puedes crecer espiritualmente, no puedes ser más como el Señor, no puedes, como decía la invitación de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, ser santos porque yo soy santo. Si no conocemos la santidad de Dios, no podemos entender qué se refiere esto de ser santos, porque yo soy santo. No tenemos fuerzas, no tenemos ganas, no tenemos antojo, no tenemos deseos de vivir una vida santa porque no conocemos lo que es vivir una vida santa, vivir una vida agradando a Dios. No hemos experimentado esos sabores, esos estados de ánimo que te traen el buscar a Dios constantemente. Y dice aquí algunos 5 cosas, 5 alimentos espirituales que tienes que desechar de tu vida. Porque mientras sigas comiendo esto, no vas a crecer espiritualmente. Si tú quieres crecer fuerte y te la pasas comiendo en la calle, eh, los tamales, en México hay una dieta súper balanceada, pero mal balanceada, porque lo que procuras es llenar la panza, ¿no? Y eso, pues cuestiones económicas, se entiende, pero, por ejemplo, en México te puedes comer un bolillo con un tamal. Se llama guajolota. O sea, te imaginas, es un carbohidrato, un bolillo, con otro carbohidrato es un tamal. Y además le llaman a veces guajolota doble, son 2 tamales. Y esto le pones crema y salsita verde, entonces agarras el bolillo y bueno, en fin. O sales, los niños salen de la escuela y ahora, no sé si te diste cuenta en México y aquí en Estados Unidos, en México sobre todo, hicieron una campaña para quitar de lo que le llaman la cooperativa o este lugar donde los niños compran alimento, todos los alimentos chatarra. Ya está prohibido que en la escuela vendan chicharrones con salsa, que chichurritos, que todas esas cosas que eran pura comida chatarra está prohibida porque México está sufriendo un alto índice de obesidad infantil. Un alto. Dicen que según las estadísticas, 65% de los niños, 65% están sufriendo de obesidad. Y si no se cuiden, esta obesidad va a generar enfermedades de adultos
cardiovasculares, sobrepeso, hipertensión, no estaban aprendiendo, sobrepeso. Entonces ahora es obligatorio en las escuelas en México que no existan este tipo de alimentos. Les ponen fruta o legumbres y es lo que pueden comer nada más. Y a los papás les exigen además que les manden como lunch, si les van a mandar, alimento nutritivo. Están poniendo mucho enfoque en que los niños aprendan y aprendan bien, estén despiertos. Se están dando cuenta que en México hemos tomado malas decisiones con nuestros gobiernos. Ah, no es cierto. Es otra cosa. Eh, Porque no estaban pensando bien. Los niños no estaban aprendiendo lo suficiente. Hay cinco cosas, ahí que le quitaron los chicharroncitos, los tacos, las gorduras, las grasas, los panes, todas esas cosas las quitaron porque no les estaban alimentando. Bueno, si tú crees que si tú quieres crecer espiritualmente, Pedro aquí nos da cinco cosas que no debes comer. Primera, malicia. Esta malicia se refiere a este deseo de hacer daño, esta malicia de estar quejándote constantemente, esta malicia que tiene que ver con mala actitud, la malicia, esta malicia de actuar tratando de obtener ventaja con alevosía, tratando de ganar y pisar, eh, engañando, tratando de ganar mintiendo, malicia, actuar de esa manera. Pero también tiene que ver la malicia con esto de juzgarte todo el tiempo. La malicia hace que la persona también no sea positiva. Todo le ven mal. Todos se quejan, a todo le encuentran, dicen el pelo en la sopa. En todo momento encuentran estas situaciones. Y bueno, yo conozco una persona, no sé si es malicia, pero todo el tiempo se queja, todo el tiempo le pasan todas las cosas malas. Bueno, es más, estuvimos a punto de, de rentarla para que encontraran la aguja en el pajar, porque a ella si se sentaba, se le clavaba la aguja. Entonces, todo le pasaba. Eh, no sé si es malicia, pero cuando tú estás pensando todo el tiempo en lo que va a salir mal, pues va a salir mal. Tienes que quitar eso, quitar esa actitud de tu vida, quitar esa actitud maliciosa de querer engañar, querer quejarte, actuar con alevosía y ventaja. No, quitar, dice, quitando, dice aquí, toda malicia, todo engaño. Engaño, esta palabra en griego tiene que ver con esta connotación de manipulación y mentiras o verdades a medias para lograr el objetivo. La persona que engaña o el engaño tiene que ver con esa intención de manipular, de obtener el beneficio haciendo engaño. Vender kilos de 800 gramos es engañar, hacer cosas que están buscando un beneficio por sobre la desgracia de los demás. O buscando una posición abusando de los demás. La malicia tiene que ver con eso. Digo, perdón, el engaño. Engañar. Quítate todo el engaño. Sé honesto. Sé sincero. No trates. También fíjate, una parte de engaño es esta parte aduladora, ¿no? Una cosa es reconocer las buenas actitudes o las buenas cuestiones de una persona, pero otra cosa es estar adulando a la persona. Oh, qué bien haces esto, qué bien haces aquello. Y esa adulación, que es un engaño, lo que está tratando es de poner a esa persona a trabajar para ti, a engañar para manipularla y termina haciendo lo que tú quieres que haga. Quítate de esas cosas. Sé honesto. Aquí vemos en este engaño pues, o mentiras mentiras completas o verdades a medias, lo que hacen las falsas religiones, ¿no? Los falsos maestros. Eh, y esto lo vemos mucho en estas iglesias equivocadas, ¿no?
donde el pastor puede tomar versículos por aquí y por allá para manipular y decir que si tú cooperas o si tú donas o si tú diezmas, o si tú participas o si tú trabajas, vas a recibir tales o cuales bendiciones, o si tú das esto, vas a mejorar tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Engañar, quítate el engaño. También quítate, dice Pedro, la hipocresía. Hipocresía. Sabes que esta palabra viene, su origen es griego y tiene que ver con esta actividad, y así le llamaban, de actores que participaban en obras de teatro en Grecia, ¿no? Era una actividad cultural y entonces, como no había maquillaje, pero además no había cámaras ni nada de esto, los artistas tenían que, para expresar las emociones, tenían que usar unas máscaras. Estas máscaras tenían, no sé si has visto de hecho el emblema del teatro es una máscara sonriente y una máscara triste, ¿no? Porque lo que hacían estos personajes a lo lejos, si tenían que actuar como si estuvieran enojados, se ponían una máscara que tenía el carácter enojado y como estaba amplificado por el tamaño, las personas entendían lo que estaba haciendo o contento o triste. Bueno, a estos actores no se les llamaba actores, se les llamaba hipócritas. De ahí viene el término, ¿eh? Hipócritas porque ponían máscaras para interpretar algo. Entonces, hipocresía o la hipocresía tiene que ver con esto del uso de máscaras. Hay quienes, por ejemplo, llegan a la iglesia y se ponen su máscara de santidad, termina el servicio y se la quitan, ¿no? Hay quienes, entre los amigos, ¿no? Actúan de una manera, pero en realidad viven de otra manera, etcétera, etcétera. La hipocresía es esta máscara que trata de ah, dar una imagen que no es tuya. Y entre paréntesis, ¿sabes qué es lo que rompe o desilusiona más a las personas que, acerca de la vida espiritual? Sí. Una persona que se dice ser espiritual, pero que vive de una manera que deja mucho que desear eh, y que aparenta ser espiritual, esa hipocresía es lo que lastima a muchas personas. Muchas personas no se acercan a la vida espiritual porque el primer ejemplo que han tenido es de una persona que practica la hipocresía. Hipocresía. Mi esposa y yo teníamos, entre comillas, un juego donde íbamos a la iglesia, que a veces íbamos, pues, tú sabes, ¿no? Un poco alterado. Y pues, después del puñetazo que me habían dado, del jalón de grenes que me había dado, llegamos a la iglesia y entonces le decía, ¿ya te pusiste la máscara? Y ella también me decía, ¿ya te pusiste la máscara? Oh, sí. O luego que me decía, no pusieron la máscara. Eh, ves que estas cuestiones se dan mucho más en la iglesia, son más notorias en la iglesia. Te puedo contar historias de veintitantos años, tengo 27 años cristiano, no 27 años de portarme bien, 27 años de buscar al Señor. He vivido tantas cosas, he visto tantas cosas que gracias a Dios y solo el poder de Dios eh, no, no nos hemos alejado porque fuimos bien enseñados. Poner tus ojos y tu mira en el Señor, una de las cosas que están al lado. La palabra dice en la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Es, o maldito no quiere decir maldición, así de mal. Quiere decir que va a sufrir engaño, va a sufrir destrucciones, va a sufrir piezos, aquel que confía en el hombre de manera espiritual. Sabes que el hombre vamos a fallar, vamos a fallar. Y si una persona pone su fe en un pastor, o en una persona X, eh, está condenada a sufrir desengaño, por eso dice maldito, sufrir tristeza, sufrir fraudes, ser defraudada su amistad, porque confiando en esa persona y no en Dios. Por eso nuestra fe no debe estar puesta ni en una religión, ni en un pastor, ni en una estructura, sino en Cristo, en un tiempo en Cristo. Porque cuando pones tu fe en una persona y esa persona resulta que es hipócrita, hipócrita, dolor causa, ¿eh?
Pero a ti, dice Pedro, ¿quieres alimentarte espiritualmente bien? Pues quita la mentira, no comas engaño, quita la hipocresía, quita la envidia. La envidia y son cinco elementos que si te das cuenta, a veces los tenemos constantes. Los comemos a veces sin darnos cuenta. La envidia, ¿qué es la envidia? Bueno, la envidia, como definición corta, es estar molesto por el éxito ajeno o estar contento por el fracaso ajeno. Eso es envidia. Pensar que yo debería tener lo que esa persona tiene, eso es envidia. O ver con gusto que una persona que estaba subiendo cayó. Quita de ti la envidia. No hay cosa más horrible que el pensar que tú debes tener lo que otra persona tiene, pero no estás dispuesto o dispuesta a trabajar para lograrlo. Un envidioso normalmente anhela tener lo que el otro tiene, pero no está dispuesto a hacer lo que el otro hizo para tener lo que tiene. Pero también un envidioso, cómo se alegran cuando alguien fracasa. ¿Ya viste lo que le pasó a tal persona? Y esos comentarios, quítalos de tu vida. Quítalos de tu vida. Envidia. Envidia también tiene que ver como dicen, ¿no? Cuando alguien cae, oh, mira, y eso que era cristiano. Quita esas cosas de tu vida. Quita, quita ese alimento que te está contaminando. Hay alimentos que producen tanto daño, que ponen en riesgo tu vida. Ah, cuando empezaron a salir estos alimentos, estas bebidas energéticas, casi por naturaleza le dije a mis hijos, no anden tomando eso. No tomen esas bebidas energéticas porque hacen daño, tienen mucha cafeína, mucho azúcar, les va a hacer daño. Y luego empezó a ver la práctica en los bares, en las cantinas, de tomar esas bebidas con alcohol. Y muchos jóvenes hicieron esas prácticas. Había bebidas en los, llaman en los, ¿cómo llaman? En los tugurios, no, en los, ay, en los nightclubs, en los antros que le llaman los jóvenes, eh, ves estas bebidas preparadas bebidas energéticas. Ujú. Y entonces decían que se emborrachaban más fácil, pero que además estaban más alertas, etcétera, etcétera. Bueno, eso le dije a mis hijos. 10 años después, no sé cuánto tiempo después, la Organización Mundial de la Salud dijo, no anden tomando esto porque les hace daño. ¿Sabes que una bebida energética, un alcohol, es un gancho al hígado y un golpe a los riñones? En muchos jóvenes que tienen problemas de riñón o problemas de hígado, es más, hay jóvenes que tienen a una corta edad lo que se llama cirrosis, que es una enfermedad hepática, una enfermedad del hígado provocado precisamente por tomar bebidas energéticas con alcohol. Desecha el alimento, no chatarra. Desecha esas cosas. La envidia es uno de esos alimentos que provoca cáncer espiritual. Y la última, murmuración. En Reina Valera dice, dice toda detracción. Sí. En Reina Valera, sí, en Reina Valera dice leche de envidias y todas detracciones, versículo 1 capítulo 2 Primera de Pedro. Todas las detracciones. Y cuando vi detracciones, la verdad es que sí tuve que investigar qué era eso, y son murmuraciones y calumnias. Por favor, quita de tu vida las murmuraciones o las calumnias. Murmuraciones, hablar de otros, esto de, te voy a decir algo, bueno, mejor no. eh, Fíjate que a tal persona le pasó, bueno, te lo digo nada más para que estés consciente, o sea, no lo digo por maldad, te digo para que sepas, murmuraciones, o esto de, a mí me parece que esta persona no se ve, eso es rumores. Fíjate que me dicen que tal persona hizo esto. No lo he probado, no lo he comprobado, pero yo creo que sí, porque como camina, porque como viste, por murmuración, chisme. Y la palabra chisme como que la entendemos mejor, ¿verdad? Porque es esto, murmuraciones, rumores, eh,
indirectas maliciosas. Quita de tu lenguaje, de tu vida, estas prácticas. Deja de hacer chisme, deja de hacer rumores, porque cuando en tu vida estás comiendo ese tipo de cosas, estás contaminando tu corazón, pero contaminando tu espíritu. Qué difícil es eh, venir a la iglesia o buscar de Dios cuando constantemente te alimentas de eso. No tienes ganas de buscar a Dios, no tienes ganas de buscar a Dios. Es más rico para un chismoso escuchar un chisme que escuchar una promesa divina. Y si no, te lo puedo comprobar. Fíjate que salió en el periódico que el presidente Bush, junto con el presidente Clinton, tuvo un arreglo con López Obrador, pero bueno, mejor no te cuento porque, ¿viste cómo pusiste atención? Un chisme, ¿verdad? Luego, ¿son quién? Y no se diga de la señora de enfrente, porque de la vecina de enfrente o del vecino de enfrente, o chisme. Quita de ti todas esas cosas. No participes en murmuraciones, no participes en rumores, no participes en esas cosas. ¿Por qué? Porque todo ese es alimento que no te va a ayudar. Y cuando tú contaminas el alimento espiritual con esas cosas, ya no quieres comer el alimento espiritual. El alimento que debemos anhelar, dice el versículo 3, anhelar. El versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para tu salvación. Desead como niños. Un niño no recibe, cuando le estás dando pecho y le das otra cosa, no lo conformas con nada. Le puedes dar un chupete que tiene dulce, le puedes dar cualquier otra cosa, pero lo que quiere es la leche materna. Si ya probó la leche materna, no le satisface otra cosa. Y pregúntale a las mamás. No le pueden, imagínate que un bebé de 3 meses que ha probado la leche, que se está alimentando de leche materna, un día no está la mamá y empieza a llorar el niño y el papá se le ocurre ponerle un poco de Pepsi en una mamila porque a él como le gusta la Pepsi. El niño no va a comer eso, no puede, no debe, no quiere, porque lo que está esperando es su leche materna, lo rico que ha saboreado, lo que tiene vitamina, lo que tiene fuerza. Igual nosotros, cuando tú vienes y has probado las maravillas del Señor, y cuando digo probado las maravillas del Señor es, has disfrutado la paz y la tranquilidad que trae el perdón, que trae el entender que Dios te puede perdonar, que realmente te perdona, que te entiendes completamente que hay una esperanza, que no importa el pasado, que no importa lo que has vivido, y realmente te arrepientes delante de Dios, clamas por su perdón y recibes de gracia esa promesa de vida eterna. Cuando haces esto honestamente, ya no quieres volver atrás, ya solo quieres estar con el Señor, pero ten cuidado de que vengas al Señor y después se sigas alimentando de comida chatarra, malicia, engaño, hipocresía, envidia, murmuraciones, chismes, calumnias, todas estas cosas, ¿no? Tenemos que ser fieles, desear como niños, y esto ya nos lleva al tercer punto, desear como niños, ser fiel al alimento verdadero. Versículo 2, desear como niños la comida, el alimento vivo, lo que sí puede dar vida. Desear como niños la leche no adulterada. Te decía al principio que los bebés crecen rápidamente en los primeros meses porque están tomando una leche que tiene muchas vitaminas, muchos recursos, muchos minerales, cosas que le ayudan, cosas que le ayudan a crecer. Ahora, cuando dice, desead como niños la leche adulterada, no es que está llamándote infantil. Sea, no está diciendo que son tan infantiles, no. Lo que está diciendo es una comparación. Como los niños anhelan la leche, así tú deberías tener todo el tiempo el anhelo de tomar esa leche que solo viene de la palabra de Dios.
Bienaventurados, dice Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados, bendecidos, fortalecidos, cuidados, los que tienen hambre y sed de justicia. Y esta hambre y sed de justicia, en el Evangelio, en el Sermón del Monte, se refería a aquellos que anhelan conocer a Dios, aquellos que anhelan estar cerca de Dios. Cuando la persona te anhela buscar de Dios, cuando tú realmente quieres estar en paz con Dios, cuando realmente quieres recibir el perdón, cuando realmente quieres quitarte esas cargas, quitarte esa tentación, quitarte esa culpa, quitarte esas cosas, y no realmente quieres hacer eso, tienes hambre de Dios. Y qué bueno que tienes hambre, porque los que tienen hambre y sed de justicia son saciados. No hay mejor cosa que anhelar, sentir y saber vivir el perdón y la restauración que trae la palabra de Dios. La palabra además debe ser pura, sin mezcla, sin diluir. Y aquí la culpa la tienen muchas iglesias, muchos pastores. Tratan de tener entretenida a las personas diluyendo la palabra. No quieren hablar del pecado, no quieren hablar de lo que no debes hacer, quieren solo hablar de las bendiciones. Y eso es diluir la palabra. La palabra tiene que ser completa. Dice que la palabra es buena para todo. La palabra de Dios es viva y eficaz y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. La palabra de Dios es aliento de vida. La palabra de Dios no necesita otra cosa. No es la palabra más psicología, no es la palabra más filosofía, no es la palabra más teología, es la palabra de Dios viva y eficaz. Fíjate que por experiencia, y esto por eso te lo recomiendo y por eso insisto en esto, nosotros, mi esposa y yo, aprendimos más en 3 años en una iglesia en la que se predicó y nos predicaron capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tenía yo 18 años de ser cristiano, fíjate, 18 años. Y no fue sino hasta esos 3, 4 años en los que fui instruido, eh, sí, estructuralmente en la palabra, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y mi corazón creció, mi mente se hizo grande, tuve anhelo de buscar al Señor, tuve deseo de conocer más del Señor, porque antes era, ahora me tocó hablar digamos, y la prédica hoy fue de las carnitas, y hoy fue de los chilaquiles, y ayer fue de la economía, y ayer fue de cómo puedes progresar, y la palabra debe ser pura, limpia, sin diluir. La palabra de Dios, esa es la leche pura, materna, limpia, que necesitamos para crecer espiritualmente. Nadie puede crecer espiritualmente. El crecimiento espiritual es imposible sin una dieta constante de la palabra de Dios. ¿Oíste esto? El crecimiento espiritual es imposible. No puedes crecer espiritualmente sin una dieta constante de la palabra de Dios. Es decir, de tu lectura, de tu oración, de tu venir a descubrir, a analizar, a investigar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice esto? ¿Qué me dice a mí el Señor? Eso es lo que dice este versículo. Anhelad, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños, recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y es que has probado o has buscado la dignidad del Señor, la benignidad del Señor. Ahora, ¿cómo has gustado? Bueno, cada vez que gustas tienes que recordar esos tiempos, tienes que desechar la malicia, tienes que desechar los malos alimentos y tienes que buscar la palabra todo el tiempo. Con esto quiero terminar. Te voy a hacer una pregunta. Del 1 al 10, y durante la semana piensa esto. Del 1 al 10, ¿qué tan hambriento o hambrienta estás de la palabra de Dios? Esta pregunta. Durante la semana, ¿qué tan hambriento estás de la palabra? ¿Qué tanto se te antoja el tiempo con el Señor?
¿Te cuesta trabajo pasar una plática de 30 minutos? ¿Qué tanto anhelas estar con el Señor? Del 1 al 10. Hazte una evaluación. ¿Cómo lo haces? Bueno, pregúntate, ¿estás creciendo eh, o estás estancado en tu crecimiento espiritual? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta que te puedes hacer, ¿has probado lo bueno que es Dios? Otra, ¿has reemplazado esa dulzura con comida chatarra espiritual? Y la última, ¿estoy realmente alimentándome de la palabra o solo picoteando de vez en cuando? Esas preguntas las vamos a hacer para el grupo también. Picotear es, ¿estás siendo formal, siendo estructurado en leer tu Biblia, siendo constante? La mañana hoy me levanté con una canción que dice, temprano yo te buscaré, temprano yo te buscaré. Y antes yo decía, bueno, es que yo temprano como que no me dan muchas ganas de leer, mejor en la tarde. Pero después, buscando la palabra, no se trata de lo que yo quiero, sino de lo mejor. Y lo mejor, buscar a Dios primero. Dios debe ser primero antes que cualquier cosa. Así es que debo buscar a Dios primero, ahora, temprano. Yo te buscaré, Señor. Retoma el hábito de leer la Biblia. Retoma el hábito de escuchar tus alabanzas. Retoma el hábito de aplicar la palabra en tu vida. Si tú no entiendes esto, tal vez te falta experimentar ese primer amor. Falta experimentar el sentimiento de ser honesto contigo y decir al Señor, qué, qué mal estoy y qué mal me comporto y qué trabajo me cuesta hacer las cosas bien. Me doy cuenta que algo está mal en mí, algo me falta, porque quiero hacer lo bueno, pero no hago lo bueno que quiero, sino lo malo que no quiero. Ese es un análisis que tienes que hacerte, honesto. Y después oír esto que te digo. Dios es poderoso, Dios es capaz, Dios te ama, Dios anhela que estés con Él. Dios quiere abrazarte, Dios quiere cuidarte. Eso es una verdad espiritual. Dice que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Digo, no sé qué pretexto puedas poner para no querer venir, experimentar el amor de Dios. Si ya te diste cuenta que te falta, y por otro lado, escuchas que Dios dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos venir a Él, ¿sabes? La siguiente expresión consciente en tu corazón y en tu mente debe ser, Señor, ayúdame. Ayúdame a amarte, ayúdame a entenderte. Quiero estar cerca de ti, Señor. Y me doy cuenta que no he podido. Me han faltado fuerzas. Pero hoy quiero decirte, Señor, te entrego mi vida, te entrego mis fuerzas, te entrego todo, te entrego todo, Señor. Toma control, enséñame, aliméntame, Señor. Dame de beber de esa agua de vida. Dame de comer de tu palabra, Señor. Te entrego mi vida. En el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mis hermanos, cuiden su alimentación espiritual. Cuídense. Dejen de estar gordos espirituales que no pueden correr la carrera de la vida. Dejen de estar raquíticos espirituales que no puedan tener ganas de despertarse al nuevo amanecer que Dios tiene preparado para ti. Nos vemos la semana que entra, que se trabaja una vez que estás alimentado, una vez que estás viviendo vida santa, es manos a la obra. Y la semana que entra vamos a hablar de lo que significa manos a la obra. Una boca, una asta firme. Nos vemos la semana que entra. Dios me los bendiga. Bendiciones. Me tengo que poner aquí.